¿Qué importancia tienen las asociaciones de pacientes y en qué redunda su labor en cuanto a la atención proporcionada a los enfermos? En la actualidad, sobre todo en los últimos años, las asociaciones de pacientes y en particular en las enfermedades raras tienen un papel extraordinario. En realidad son uno de los agentes más, a la vez que los médicos, los investigadores, las autoridades sanitarias que tienen que regular un poco cómo funciona digamos, la asistencia y la investigación en este tipo de patologías y trabajamos de manera conjunta. Entonces, básicamente el papel de las asociaciones de pacientes es dar a conocer este tipo de patologías que son tan infrecuentes, contribuir a la investigación y también hacer visible y comunicar a las autoridades en el campo de la política, de la administración que trabajan en este ámbito, la importancia de dedicarse a ellas. ¿En qué medida es conveniente que la relación médico-paciente familiar sea cercana y se humanice? Es imprescindible, no se puede entender de ninguna otra manera, porque estamos hablando de enfermedades que son complejas, en la mayoría de las ocasiones graves, que causan una preocupación inmensa en las familias y ha de haber una cercanía, la familia ha de saber que puede contar siempre con el profesional, que se trabaja de manera conjunta y no es solamente el momento de la visita, sino que siempre estamos ahí, siempre pueden contar con nosotros para cualquier cosa. Es imprescindible, no se entiende de otra manera. Usted ha participado activamente en las 2 jornadas de las enfermedades de los neurotransmisores que se llevaron a cabo en 2015 y 2017, que permitieron un contacto directo de las familias con los principales especialistas de nuestro país. ¿Qué valoración hace de estos encuentros? Los 2 encuentros que se han realizado hasta ahora han sido excelentes, por la calidad científica, porque ya se seleccionó las ponencias, el programa, los investigadores y doctores que iban a participar fueron muy bien seleccionados, hubo una información muy actualizada, lo que era en el momento más interesante, y hubo una asistencia también muy importante de las familias, aun siendo patologías raras, con mucha colaboración, muchas preguntas, mucha interacción y sobre todo mucho diálogo, aparte de lo que eran las ponencias en sí, más de manera más estándar o más científicamente expresadas, luego hubo mucho diálogo, mucha interacción, que es importante también en ese momento para las familias, expresar sus dudas y también comunicarse entre ellos. Como usted sabe, uno de nuestros principales fines como asociación es recaudar fondos para apoyar las investigaciones que se llevan a cabo en relación con las enfermedades de los neurotransmisores. En concreto, DENEU ha apoyado la investigación de mapas cerebrales que usted dirige. ¿Qué importancia tiene esta ayuda? ¿Cuál es la aportación de las asociaciones de pacientes a la investigación en España? La ayuda que hacen las asociaciones a la investigación, ya sea en este proyecto o en otros, es tremendamente valiosa, es muy importante, porque ya partimos de una financiación que es escasa, entonces ellos se vuelcan y lo que aportan siempre va a ser bueno, siempre nos va a hacer avanzar. En este caso en particular ha contribuido a, digamos, poder, en unas becas que nosotros ya teníamos previamente, poder contribuir a tener más fondos para que el número de pacientes que podemos estudiar sea más amplio. ¿Podría explicarnos en qué consiste esta investigación? Sí, lo que estamos haciendo es lo siguiente. En las enfermedades de los neurotransmisores normalmente no vemos ninguna alteración en la resonancia cerebral, es decir, estructuralmente el cerebro se ha formado de manera normal, pero no está funcionando bien. Entonces lo que pretendemos hacer es, con técnicas avanzadas de neuroimagen, ir más allá de la pura descripción morfológica, es ir a un aspecto más de funcionalidad. Entonces queremos ver diferentes áreas cerebrales, cuál es el grosor de diferentes partes del cerebro y cómo esas partes del cerebro están conectadas entre sí. Tal vez, no sé, hay una baja conexión entre la parte frontal y la parte del hipocampo o la parte occipital, y esas partes van a regular diferentes funciones, la memoria, el lenguaje, los aprendizajes. Si podemos describir ese mapa del cerebro en estas patologías, tal vez luego podemos ir a algún tratamiento más dirigido. Entonces es un poco comprender mejor cómo funciona para poder tratar mejor.
¿Cómo puede repercutir la inclusión en este estudio de los pacientes con enfermedades de los neurotransmisores en los propios enfermos? Sí, básicamente por lo que he comentado antes, es decir, en un conocimiento mejor de la cartografía cerebral, o sea, tenemos los síntomas que tienen los pacientes, tenemos las moléculas que están deficitarias, pues hay un déficit de dopamina o un exceso de GABA o un problema de serotonina, tenemos incluso el marcador a nivel molecular, pero no sabemos en el cerebro como sistema en sí cómo se está reorganizando, cómo los circuitos están redistribuidos. Pues este proyecto nos aportaría información relacionada con esto y por otro lado se podrían establecer terapias que pueden ir desde técnicas de estimulación cerebral en algunas áreas determinadas a fármacos más específicos. ¿Qué otras investigaciones relacionadas con el metabolismo de los neurotransmisores lleva a cabo su equipo? ¿Tienen estas investigaciones aplicaciones clínicas? Nuestro equipo lleva a cabo varias líneas de investigación en este tema porque comenzamos ya hace bastante tiempo, que iniciamos en el 2002, una línea que fue pionera de la investigación de los neurotransmisores y que hemos ido creciendo continuamente. Entonces hay varias líneas. Una en particular es el desarrollo de neuronas a partir de células pluripotenciales, que suelen ser células que extraemos de piel de los pacientes, las transformamos a neuronas y una vez tenemos el modelo neuronal probamos diferentes fármacos o diferentes estrategias de tratamiento. Esto lo estamos haciendo con una enfermedad en concreto, con el defecto de tirosina hidroxilasa, que es un defecto de dopamina. Y es un proyecto en el que se comenzó hace 4 años, hoy estamos este es el 4º año en realidad, y estamos en una fase ya muy avanzada en la cual esperamos tener resultados al finales de este año para un poco transmitir qué hemos encontrado y la solución a nivel de tratamiento. Esa sería una línea. Una segunda línea es la de encontrar marcadores, además de lo que sabemos que puede estar alterado el GABA, la dopamina, esas moléculas en concreto que son los neurotransmisores, cómo repercuten en otras vías biológicas y químicas del cerebro esa alteración. Entonces eso hemos hecho un estudio en el cual hemos recibido muestras de muchos países a través de una red que tenemos de trabajo internacional que se llama INTD, y ahí estamos haciendo estudios de lo que se llaman ómicas. Entonces hemos hecho proteómica, se han encontrado una gran cantidad de proteínas que son diferentes a la de los controles o diferentes entre sí según qué patologías miramos, y a partir de ahí también buscamos dianas terapéuticas. Y una tercera línea es la de los mapas cerebrales que he explicado antes. En muchas enfermedades neurológicas, desde el punto de vista clínico, los tratamientos se basan en los síntomas, lo que de alguna manera obvia que el cerebro es un sistema global que funciona en conjunto. Se tratan los síntomas, pero no se ahonda en el conocimiento de las causas de las enfermedades. Sin embargo, los resultados de las investigaciones podrían en determinadas ocasiones durar décadas o no llegar a producirse. En el caso concreto de las enfermedades de los neurotransmisores o de algunas de ellas, ¿qué esperanza pueden tener las familias de encontrar un tratamiento eficaz que mejore las condiciones de vida de los pacientes en un plazo corto o medio de tiempo? Claro, esa es una pregunta difícil de contestar porque no se puede saber. Lo que sí sabemos hasta ahora es que ha habido ya una trayectoria importante en la investigación en estos defectos de los neurotransmisores y que además hay una red mundial de trabajo, hay grupos que se especializan más en una o en otra y que cada uno de esos grupos tiene como bastante trayectoria en cuanto a desarrollar modelos, ya sean celulares, animales, probar diferente tipo de fármacos o de estrategias de tratamiento y que en algunos de ellos ya se está muy próximo. Por ejemplo, en el déficit de succinilcimaldehido deshidrogenasa, que es un problema del GABA, existen todos esos elementos ya desarrollados y hay varias opciones de tratamiento sobre la mesa y que se tendrían que comenzar a probar. En el caso en particular de lo que estamos estudiando nosotros de la tirosina hidroxilasa, también se han comenzado a desarrollar tratamientos en cuanto a chaperonas farmacológicas, se está haciendo terapia génica en alguna de estas enfermedades, en donde ya se ha puesto en marcha en el defecto de aminoácido de carboxilasa y hay una próxima también a realizarse. Es decir, estamos en un momento en que las terapias en enfermedades neurológicas y en particular en enfermedades raras se están desarrollando a una velocidad importante con respecto a lo que se había hecho hasta
hace un tiempo. Entonces hemos de esperar que los próximos años los avances sean importantes, pero saber cuánto tiempo o hasta qué punto vamos a llegar, eso es difícil, pero hay una gran esperanza. ¿Cuáles son las principales dificultades con las que se encuentra la investigación relacionada con las enfermedades poco frecuentes? Bueno, este sí que es fácil de contestar porque son los recursos económicos que se invierten en ellas, que son muy pobres, sobre todo por el sistema público, y eso es una gran carencia. Lo más importante, la limitación más importante es la financiación que se dedica al personal, a los investigadores. Porque si bien existen algunas convocatorias, algunas becas para formar investigadores, una vez que ese investigador ha desarrollado su tesis y ha invertido en él un tiempo, ha sido un esfuerzo extraordinario, a pesar de que tienen unos salarios muy bajos, pero y desarrollan una tarea impresionante, luego es muy difícil que esa carrera científica continúe. Entonces es una lástima, porque hay grandes talentos, hay personas que trabajan muchísimo, que lo dan todo y se quedan sin nada posteriormente, o incluso no pueden llegar a comenzar. Entonces, básicamente hay que invertir en investigación, hay que invertir en ciencia, es el futuro. Eso hay que cambiar totalmente, eso. ¿Cuáles son las principales vías de financiación de estas investigaciones? Existe por un lado la financiación pública, que en nuestro caso básicamente es el Ministerio de Salud, el Instituto de Salud Carlos III. Hay convocatorias públicas aquí, luego hay convocatorias de entidades privadas y luego están las asociaciones de pacientes. También estamos en convocatorias europeas, en las que últimamente hemos accedido bastante, una vez que desarrollas un nivel de competencia y de calidad que está bien, que es aceptable, puede ser competitivo en estas convocatorias y estamos ahí también, pero a pesar de todo es insuficiente. ¿En qué medida la escasez de recursos en relación con las enfermedades mayoritarias condiciona el funcionamiento de las propias investigaciones? Bueno, condiciona todo, es un poquito lo que hemos dicho antes. Si no tienes recursos y sobre todo si no tienes investigadores, no puedes hacer nada o puedes hacer muy poco y los resultados son pobres, porque es muy difícil. Cualquier tipo de investigación requiere una gran cantidad de tiempo, de material, de energía, en fin, es muy complejo, entonces lo condiciona todo. ¿Qué líneas de investigación se están llevando a cabo en estos momentos a nivel internacional relacionadas con las diferentes enfermedades de los neurotransmisores? Bueno, en cuanto a las líneas internacionales, hay un consorcio, una red que he mencionado antes, que es la INTD, que es el Grupo Internacional para el Estudio de Enfermedades de los Neurotransmisores y Enfermedades Relacionadas. Ahí lo que se está desarrollando mayoritariamente en conjunto es un registro mundial de las enfermedades de los neurotransmisores, de manera que hay muchos países ya, hay muchos centros en el mundo que están colaborando, que introducen datos de pacientes con diferentes enfermedades. Ahí se quiere conocer la historia natural, es decir, cómo evoluciona a lo largo del tiempo estas enfermedades, si hay diferentes grados de afectación, de qué depende. Se están desarrollando, en realidad ya han salido unas publicadas y ahora saldrán otras guías clínicas, porque se necesita que los expertos se pongan de acuerdo en decir cómo se trata una determinada enfermedad, qué complicaciones hay, qué signos de alerta. Entonces eso se ha desarrollado una ya en el déficit de aminoácido de carboxilasa, ahora se están desarrollando las segundas en los defectos de BH4 y se irá continuando así. Eso sería un trabajo muy clínico, una línea de investigación muy clínica. Y posteriormente diferentes, digamos, socios de esa gran red están trabajando en temas también distintos. Hay el desarrollo de las neuronas a partir de las células madre pluripotenciales, lo estamos haciendo aquí, se está haciendo en Londres, se está haciendo en Alemania, en Heidelberg, y ahí la idea es sobre todo entender la fisiopatología y probar tratamientos. Y luego modelos murinos, sobre todo de ratones, hay muy diversos, de diferentes enfermedades, de defectos dopaminérgicos, de GABA, y ahí también es la idea de probar fármacos o hacer terapia génica. Entonces, bueno, esas son las líneas principales de trabajo. ¿Cree que es necesario que los especialistas ahonden en el conocimiento de las enfermedades de los neurotransmisores para poder realizar un diagnóstico temprano? Sí, el diagnóstico temprano es importante, en primer lugar porque son enfermedades graves
y hay una gran angustia en las familias, y el no saber qué tiene tu hijo, además de ver que es algo importante, es muy frustrante y bueno, es una situación muy difícil de llevar. Entonces se ha de informar muy bien a todos los profesionales para que tengan los signos de alerta bien integrados y sepan diagnosticarlos rápidamente. Esto es una razón. La siguiente razón es que si se inicia un tratamiento temprano, el pronóstico es mucho mejor. Entonces no es lo mismo que un cerebro esté sin un aporte de un neurotransmisor, sobre todo en aquellas enfermedades que tienen un déficit, durante 10 años que durante 2 o que durante 1 o nada, es decir, varía mucho. Entonces, claro, se tiene que detectar muy rápidamente y eso va a mejorar el pronóstico y también la calidad de vida de la familia y todo en general. Por la complejidad y baja frecuencia de estas enfermedades, tanto en el diagnóstico como en el manejo clínico de las mismas, se necesita un equipo profesional altamente cualificado con suficientes medios técnicos que no siempre está disponible. ¿Existen, a su parecer, diferencias sustanciales en el abordaje de estas enfermedades dependiendo del lugar de residencia de las familias? Sí, eso sí que sucede. En las enfermedades de alta complejidad, donde necesitas un centro que pueda abordar diferentes niveles de estudios, desde el nivel del laboratorio hasta diferentes tipos de especialistas, necesita tener un equipo multidisciplinar. Eso solamente se consigue en realidad en grandes centros, y estos centros suelen estar en grandes ciudades. Entonces sí que hay una diferencia que es sustancial, no en la atención médica y en la calidad médica, no, sino en los recursos que se van a generar en grandes centros. Eso en parte está paliado en que existen los centros de referencia, los CESUR, al menos aquí a nivel en España, en el cual, bueno, pues si hay un paciente que tiene una enfermedad que es mejor tratado, en la cual tienen más experiencia en un lugar en concreto, puede viajar hacia ese centro y a la vez mantener una comunicación muy estrecha con el médico que está más próximo a la residencia del paciente. Pero sí, eso existe y también es difícil de solventar y tampoco es necesario que en todos los sitios existan todos los recursos, pero sí es necesario que esté todo muy bien organizado. ¿En qué medida un diagnóstico temprano puede mejorar las condiciones de vida de los pacientes con algunas enfermedades de neurotransmisores? Sí, lo que hemos comentado antes, es importante el diagnóstico temprano para el pronóstico, para el tratamiento mejor a todos los niveles. ¿Qué iniciativas son necesarias para mejorar el reconocimiento de las principales manifestaciones clínicas de las enfermedades de los neurotransmisores? Bueno, ya se ha trabajado, en los últimos años se ha trabajado bastante y creo que los neuropediatras están muy alerta porque se han hecho muchas comunicaciones en congresos científicos, se han hecho muchas publicaciones, las guías clínicas, por ejemplo, que se están haciendo ahora. Todo esto tiene un gran interés. La red europea que se ha establecido, las ERNs, las European Reference Networks, de la cual formamos parte, y además nuestro hospital es coordinador en particular de las enfermedades de los neurotransmisores en Europa. Entonces todo esto lleva consigo un trabajo de comunicación, de divulgación a todos los niveles, desde el nivel profesional hasta el nivel del público en general. La última, ¿existen nuevas estrategias terapéuticas que pueden afectar a alguna de las enfermedades de los neurotransmisores? Sí, un poco lo que hemos comentado. Hay dos grandes líneas, una serían, o tres probablemente, la terapia génica, que pudiera ser como el gold estándar, ¿no? Lo que todo el mundo quiere llegar ahí, si realmente se hace bien y se demuestra que es eficaz. Hay tratamientos que tienen también bastantes posibilidades, que son las chaperonas, que son moléculas pequeñas que modifican la acción de la proteína mutada, ¿no? Si es una enzima que no produce un determinado neurotransmisor, pues hace que se plegue mejor, hace que funcione mejor, y eso es algo que también se está desarrollando. Y luego otra cosa interesante también son aquellos fármacos también que suelen ser moléculas pequeñas que actúan en las vías de señalización del neurotransmisor. Es decir, el neurotransmisor se libera, la neurona presináptica lo libera, pero la va a recibir, es un mensajero, y lo recibe la neurona posináptica. Entonces, para hacer su acción hay toda una serie de vías biológicas que se van a activar. Entonces, por ejemplo, en las enfermedades del GABA se está trabajando mucho ahí, a nivel de regulación o modulación de la postsinapsis. Entonces, bueno, son básicamente esas tres líneas principales de nuevos tratamientos.
Uh-huh.